En la actualidad lo podemos encontrar en muchos mercadillos y en muchos diseños de joyería, en ocasiones muy sofisticada, el Ankh, la cruz de la vida. Pero ¿qué es lo que significa realmente? Si tuviéramos que elegir uno de los amuletos más populares del Antiguo Egipto en la actualidad, sin lugar a dudas, la cruz de la vida, el Ankh, destacaría entre todos ellos. Como sucede con la inmensa mayoría, no solamente de estos pequeños símbolos y amuletos, sino también de los propios dioses o de muchos aspectos de la cultura egipcia en general, desconocemos cuál es el verdadero origen. Se habla de un tipo de nudo, también vinculado a una sandalia. Se habla de, como el propio nombre indica, de una cruz, ¿no? Pues un símbolo quizás diseñado ex profeso para algún tipo de ritual, la llave. Por ejemplo, los que hayáis visitado el Abu Simbel al sur de Egipto, habréis visto que los gafires, los cuidadores, la llave enorme que abre las puertas del templo de Abu Simbel tiene forma de Ankh. Bueno, en cualquier caso, el significado es conocido, aunque el origen de la forma es ignorado. Seguramente esté haciendo alusión a algún tipo de nudo, por lo que voy a decir. Contamos con algunos ejemplos en donde podemos ver sandalias precisamente atadas con esta cruz de la vida, en donde la parte inferior, que nosotros solemos entender como una única parte, una única columna, en realidad son dos y están separadas, ¿no? Luego hablaremos un poco del significado también vinculado con los espejos, que es una historia fascinante, pero lo haremos dentro de unos minutos. El nombre de Ankh es un trilítero en la escritura jeroglífica porque tiene tres fonemas, tres sonidos, significa vida. También está vinculado al agua y lo vamos a encontrar, quizás es el amuleto más popular utilizado en la iconografía egipcia. Vamos a ver que muchos dioses asen en la mano un Ankh, una cruz de la vida. En algunas imágenes, en algunas pinturas o relieves de tumbas o también sobre todo en templos, vamos a ver escenas en las que una divinidad está insuflando vida al faraón de turno, ¿no? Y lo que hace es colocarle el símbolo, el Ankh, delante de la boca. ¿Qué significa eso? Precisamente lo que significa, ¿no? No tiene mayor trascendencia. Le está otorgando vida, le está dando vida a esa persona que acaba de trascender, que acaba de fallecer. Y es, como digo, uno de los amuletos más utilizados. Hay sinónimos que son bastante llamativos, lo hemos comentado en algunos vídeos aquí en el canal dentro de la pirámide, y es que ramo de flores se decía también Ankh en el antiguo Egipto. Por eso los antiguos egipcios, cuando iban a un funeral, lo que hacían era depositar flores a los muertos, que es algo que nosotros hacemos en la actualidad y que otras culturas han ido tomando también del mundo faraónico. Esto no es un hecho de otorgar algo hermoso, algo bello al difunto, que siempre queda bonito, lógicamente, rodearlo de flores, ¿no? Sin embargo, el significado mágico trascendental que hay detrás de ello es que les estabas otorgando vida. Y el mismo significado tiene cuando una caja, precisamente, tiene la forma del Ankh. Una caja que cuando tú la abres, en el interior tiene un espejo. En realidad, el Ankh también simula un poco el aspecto de un espejo, ¿no? Tiene un mango y una zona circular en la parte superior en donde se debía de colocar este metal bruñido en el que uno se reflejaba. Y el propio reflejo lo que conlleva es la vida. Es decir, está reflejando la realidad y está duplicándola, de tal manera que el propio amuleto no solamente está reproduciendo la vida por medio de ese espejo, sino que la está categorizando desde un punto de vista mágico. Por ello, el Ankh también está vinculado con esos espejos y con esos elementos simbólicos. A lo largo de la historia de Egipto, la forma del Ankh
trascendió a otros objetos, ¿no? Por ejemplo, el nudo de Isis es muy parecido a un Ankh, es otro tipo de nudo y tiene otro significado, ya dedicaremos un vídeo a él, pero había una serie de instrumentos que eran utilizados por las cantoras de Amón en los templos, que era el llamado sistro. Y esto es un mango de un sistro, que en realidad es un amuleto que recrea una parte, solo una parte de ese instrumento musical que en realidad tenía la forma de un Ankh. Aquí le faltaría la curva metálica que habría en la parte superior, con una serie de anillas atravesadas, formando en total pues un Ankh. Ello lo que hacía era reproducir una serie de sonidos por medio de estas varillas metálicas y era una forma de contacto con la divinidad, ¿no? Era un instrumento parecido a una pandereta, pero con varillas, que se utilizaba en las festividades, se utilizaba en algunos rituales funerarios, pero sobre todo se utilizaba en los ritos diarios llevados a cabo en los templos delante de la estatua del patronato de ese templo. El Ankh también tenía otros significados dentro del campo de la magia, que era no solamente la vida, sino también el agua. Cuando vemos en el relieve de un templo o en las pinturas de algunas tumbas a varias divinidades vertiendo agua sobre un difunto o sobre un faraón, lo que están representando no solamente es ese hecho práctico de estar limpiando la figura de la divinidad o la figura del difunto, sino también están vertiendo vida, porque el Ankh también significaba agua, pureza. De ahí que el agua vertida sobre la estatua, sobre la figura, no sea la línea curva que aparece normalmente representada en los jeroglíficos, sino que sean diferentes Ankhs unidos uno detrás de otro para formar este dibujo tan característico. Bueno, pues este amuleto, que como decía al principio es uno de los más populares, insisto, lo podemos encontrar en muchos mercadillos en la actualidad. Hay mucha gente que lo lleva, incluso hay gente que lo lleva tatuado. Yo lo he visto en la muñeca y luego le he preguntado y no sabía lo que era, ¿no? Sabía que era un elemento egipcio, pero no sabía el verdadero significado que tenía. Bueno, espero que con estas explicaciones podáis acercaros un poquito más al simbolismo mágico de este amuleto tan increíble que todavía sigue muy vigente en nuestros días, que es el Ankh, la cruz de la vida.